tal? Bueno, acordaros por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, que es gratis, ¿no? Y dejarnos comentarios o preguntas para que podamos irlas contestando en la medida en que podamos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es crucial, especialmente en este momento, para entender lo que está sucediendo en el ámbito geopolítico. Y es la interrelación estratégica que hay entre lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo en Ucrania. Esto es importante porque los medios de comunicación y muchísimos, demasiados analistas están analizando estos dos procesos como si coincidieran por casualidad, ¿no? Cuando es evidente que no, y las estrategias que se están desarrollando en ambos casos son coincidentes en muchos aspectos, ¿no? Bueno, en los dos casos estamos hablando de conflictos en los que en último término tenemos enfrentados al mundo emergente, a los países emergentes y que están liderados, digamos, por Rusia y por China, y en el otro ámbito a los países occidentales, que están pues detrás de Ucrania o detrás de Israel, ¿no? Bien, hay muchos más puntos en común. Por ejemplo, las estrategias que se están desarrollando de constante escalada, ¿no? Intentos de escalada pues desde la OTAN a través de Ucrania y desde Estados Unidos a través de Israel, que han sido constantes durante el último año, año y medio. Esto ya lo hemos explicado bastante en los últimos vídeos, ¿no? Bien, estas escaladas, en los dos casos, en ninguno de los dos casos, tiene sentido si no se implica a una potencia concreta, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la pieza necesaria para que, en caso de un estallido, consecuencia de esa escalada, pues tenga algún sentido desde el punto de vista de Oriente Medio. Es decir, Israel no puede, está teniendo enormes dificultades para enfrentarse a los enemigos que ya tiene. Si además se incorpora al Líbano y además se enfrenta directamente a Irán, pues todo eso no tiene ningún sentido si Estados Unidos no se involucra. Y en el caso de Ucrania, pues algo similar. Es decir, incluso una escalada que afectara solo a los países europeos de la OTAN no tendría nada que hacer contra Rusia, no tendría ningún sentido, ¿no? El sentido que tiene es que dar por supuesto que si se consigue esa escalada va a venir Estados Unidos, ¿no? Pero claro, es que además tanto Ucrania como Israel le están dando pasos estratégicos que no deciden ellos, los decide Estados Unidos. Es decir, en el caso de Israel es muy evidente, bueno, en el caso de Ucrania no ha habido ninguna duda desde el principio de este apoyo. En el caso de Israel, el gobierno de Estados Unidos está intentando mantener una posición, vamos a decir, de moderación relativa, transmitiendo constantemente que ellos están intentando moderar al gobierno de Israel, intentando que negocie, etcétera. Una absoluta mentira, porque incluso el mismo día que decían esto, estaban incrementando los paquetes de ayuda militar y de ayuda financiera, ¿no? El conflicto en Gaza se hubiera parado al día siguiente que Estados Unidos lo decida, ¿no? No lo decide porque está plenamente implicado en esa estrategia. Lo mismo que está implicado en la estrategia en Ucrania, en esa estrategia de escalada. Es decir, una estrategia de escalada en la que están pensando, ya sabéis, que están en una situación de pánico, ¿no? Claro, esto quiere decir evidentemente que no se trata solo del pánico que tenga Israel o el gobierno de Israel y de ese pánico estratégico porque de alguna forma el contexto geopolítico se les está escapando de las manos. Israel solo se ha mantenido gracias a que estaba fuertemente apoyado durante las últimas décadas por la hegemonía de Estados Unidos. Esa hegemonía se está empezando a diluir en el mundo, con lo cual Israel está frente al vacío en esa situación. Entonces la escalada le conviene para romper esa expectativa, ¿no? Y Ucrania, bueno, pues el gobierno de Ucrania puede estar en una situación de pánico porque está perdiendo la guerra, ¿no? Pero, claro, detrás de todo lo que hacen, está claro que hay también un pánico detrás del que no solo les protege, sino el que les incita, les marca las estrategias, etcétera, ¿no?
pues no sé, en el caso de Ucrania fue perfectamente claro cuando en marzo del 2022 tenían ya negociado entre Ucrania y Rusia un borrador de acuerdo para cerrar el conflicto, y de pronto vienen órdenes de Estados Unidos a través de Boris Johnson de que no se firmara el acuerdo, que Ucrania tenía que seguir adelante y que iba a tener todo el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es claro que estamos hablando de una estrategia, independientemente de que efectivamente exista ese pánico histórico en el caso de Israel, o ese pánico en el gobierno de Ucrania, pero hay una estrategia de fondo que obedece al pánico en el que está Estados Unidos y, si queréis, mejor, los intereses corporativos que controlan el gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos de Europa Occidental, ¿no? Bien, entonces esto es fundamental, entender esto para darnos cuenta de cómo estamos hablando de la misma estrategia. Esa estrategia de un poder occidental que está amenazado por los países emergentes y que ha intentado de todo para contener ese avance de los países emergentes, que amenaza no solo su control del mundo, sino su control también de Europa Occidental y de Estados Unidos. Entonces han intentado de todo, hasta ahora no lo han conseguido, y no han visto, una vez que se dan cuenta de esto, no han visto más opción que una gran guerra. Entonces están apostando por una gran guerra, y esto es lo que explicábamos en un vídeo recientemente de cómo es un pánico enloquecido en el que las dudas entre las élites en Washington son si nos lanzamos a la guerra contra Rusia, o nos lanzamos a la guerra contra Irán, o nos lanzamos a la guerra contra China, ¿no? Bueno, esto es algo tremendo, pero claro, es lo que nos explica también el contexto, los factores que pueden incidir en las decisiones a tomarse en la guerra entre Ucrania y Rusia, o en el conflicto entre Israel e Irán. Es decir, que evidentemente siempre hay una cierta influencia de los poderes más cercanos, es decir, de Israel en un caso, del gobierno de Israel, si se quiere, y del gobierno de Ucrania, pero que las decisiones fundamentales y estratégicas no se toman allí, se van a tomar en función de los intereses de esas élites corporativas occidentales, y en función de cómo sitúen cada uno de los conflictos dentro de ese conflicto global con los países emergentes. Bueno, creo que está suficientemente explicado lo que quería explicar. Si tenéis algún comentario o algo que os interese desarrollar, pues decírmelo. No os olvidéis de dar a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, y dejarnos preguntas o comentarios, y nada más. Pues gracias por seguirnos. Hasta la próxima.